¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto para mí estar aquí frente a ustedes. Mi nombre es Brida Sanginés, soy una de las psicólogas de aquí del Centro de Terapias Paulo Valera. Es un gusto para mí, como todos los lunes, estar aquí compartiendo con algunos temas en relación a la salud mental. Quiero ver cómo les ha ido estos días. Ya estamos esperando a que poco a poco se vayan conectando. Ya tenemos poco a poco algunas vistas en la página de Facebook. ¿Cómo han estado estos días? ¿Qué tal su fin de semana? Los lunes renovamos baterías, ¿no? De todo el fin de semana. Un saludo para todo el equipo de aquí del Centro de Terapias Paulo Valera. Siempre estamos motivados para trabajar para ustedes, para ayudarlos justamente en el proceso de sanación. Tratamos todo tipo de enfermedades, como saben, desde todos los ángulos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista terapéutico. Vamos a esperar a que se conecten un ratito. Quiero mandar un saludo especial para Siria, que yo sé que me está viendo, nos está viendo, está sintonizando. Siria, te mando un beso enorme. También para Liz Ramos, que tuve el gusto de conversar con ella hoy día. Liz, te mando un abrazo y un beso enorme. Como te dije hoy, eres una mujer luchadora. Sigue así para adelante. Para Marta Ramírez también, un gran abrazo. Forma parte también de todas las personas que nos conocen y forman parte de este grupo tan bonito. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Comenzamos entonces. Yo sé que ha habido muchas personas que han querido que hablemos de ansiedad, porque evidentemente es un tema bastante importante, sobre todo en los tiempos de hoy, ¿no? En los tiempos críticos, donde muchas personas actualmente se están encontrando en ciertos cuadros, ¿no? Pero para hablar de ansiedad es importante comprender que primero tenemos que hablar de emociones, porque si sabemos gestionar emociones, si sabemos reorganizar nuestras emociones, si sabemos transformarlas, aceptándolas, vamos a poder controlar la ansiedad. Y ojo, decimos controlar porque en muchas propagandas de internet hemos podido ver que a veces muchas personas desean, por ejemplo, evitar la ansiedad y prometen incluso evitarla, así erradicarla por completo, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de poder manejarla, controlarla, no de evitarla, porque la ansiedad es un estado natural en el ser humano. En todas las personas es bastante natural, ¿no? Y bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, si emocionalmente nosotros estamos equilibrados, gestionamos bien nuestras emociones, entonces vamos a poder controlar nuestra ansiedad. Pero si por el contrario hay un desequilibrio emocional, no hay una buena gestión, vamos a ser muy proclives a desarrollar más ansiedad de lo que es normal, ¿no? De lo que es saludable. Entonces, vamos a hablar de 4 emociones principales esta tarde. Vamos a hablar de la alegría, quizás la emoción que más nos gusta, de la tristeza, quizás una emoción que está albergando hoy en día muchos. El miedo también es muy común ahora, y vamos a hablar de la ira. Estas 4 emociones considero importante conversarlas porque son las básicas. De ellas se desprenden, por ejemplo, otros estados emocionales, ¿no? Como la desilusión, la frustración, la desesperanza. Todo lo que conocemos son matices de estas 4 emociones básicas o de estas 4 emociones principales. Entonces, comencemos con la primera. Vamos a hablar entonces de la alegría. Bueno, la alegría es la emoción que surge de una forma natural siempre que la situación favorece nuestros objetivos, nuestras metas, nos genera alegría y tenemos el impulso de ilusión y de avance de objetivos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con esta emoción? Que en medio de esta crisis mundial ya no se nos permite estar alegres.
¿Y por qué razón? Porque los medios de comunicación, las noticias, los vecinos y el entorno hacen pensar de que es tanta tragedia que no debemos estar alegres por ninguna razón. A donde miremos, siempre lamentablemente hay demasiada propaganda de malas noticias. Entonces, todo esto nos quiere hacer ver que todo está mal, que ya no hay razones para sentir alegría. Mucha gente no está hablando de las cosas buenas que están pasando en el mundo, y eso es un problema. Ahora, tanto es así que en esta crisis mundial a muchos hasta les da miedo sentir alegría. ¿Por qué razón les da miedo? Porque sienten que esta alegría se puede acabar, que es momentánea, que lo bueno dura poco. ¿Cuántas veces de repente a usted que está frente aquí viendo esta transmisión, les han hecho creer de que las noticias buenas, las buenas noticias no las cuenten porque se acaban rápido? Porque de pronto la energía del mundo va a hacer de que esto no se cumplan tus buenos deseos. Y en realidad lamentablemente son pensamientos irracionales. ¿A cuántos de ustedes en algunos hogares, quizás o en algunos grupos familiares o socialmente, cuando alguien se ríe fuerte y a carcajada, lo que suelen decir a veces es: cálmate, no te rías mucho, porque eres escandalosa, tu risa es muy fuerte? Y eso lamentablemente hace y ha hecho por mucho tiempo que las personas no puedan desprender la alegría de forma natural, que hasta esta emoción tan bonita tenga algunos límites y represiones. Entonces ya se imaginarán de que cuando la alegría se contiene, cuando se reprime, lamentablemente genera caos en nuestro interior, porque ya vemos el entorno de una forma de desesperanza, de crisis, no tenemos motivos para estar alegres. Entonces realmente la alegría es esta emoción que nos sostiene frente a la adversidad. Justo hoy día conversaba con Juan Carlos, que forma parte también de nuestro equipo, a quien le mando muchos saludos desde aquí, luego va a ver la transmisión. Él es un luchador, ¿no? Él ha pasado por muchas cosas. Y yo le preguntaba: Juan Carlos, ¿qué es para ti la alegría? ¿Cómo gestionas la alegría? Y él me decía: la alegría reafirma y reaviva mi espíritu. Este hombre ha trabajado en Siria mucho tiempo. Imagínense las injusticias que ha visto, las grandes muertes, cantidades. Pero la alegría, ver lo positivo, así sea en fracciones mínimas, interior, porque la alegría nace del interior. Él refería que hace que en esas situaciones, en el pasado y en el presente, lo sostengan al día de hoy. Y es que justamente la alegría hace posible de que frente a una adversidad sea nuestro sostén y nuestra lucecito, nuestra rayito de luz y de esperanza. Por eso, tú que estás aquí frente a la laptop, al celular, que estás escuchando esta transmisión, quiero que medites en tu vida. Quiero que te mires, quiero que mires tus manos, quiero que sientas tu cuello, quiero que mires tu cuerpo, que puedas tener la oportunidad de ver las cosas a tu alrededor. Si es que tienes familia, estás acompañado, o si es que estás tú solo o sola, mirarte a ti mismo. Quiero que te tomes el tiempo de poder ver las cosas buenas que tienes a tu alrededor y que te preguntes: ¿qué me produce alegría? Que te puedas preguntar: ¿quién es importante para mis metas? Mira a tu alrededor. Hoy 22, hoy estamos ya, yo digo 22, ya estamos 24 de agosto del 2020. Hoy mismo puedes preguntarte qué cosas buenas te está dando la vida. Y es que cuando uno medita, y cuando uno piensa en las cosas buenas que tiene a su alrededor, y en sí mismo, cuando te miras al espejo y sabes que estás con vida, que tienes salud, hoy, 24 de agosto del 2020, frente a la adversidad y a los cambios mundiales,
te vas a dar cuenta que sí, siempre, siempre frente al caos hay motivos para estar alegres, aunque sean pequeñitos, pero sí los hay. Mira a tu familia, si eres casada, si es que tienes hijos o si es que tienes nietos, obsérvalos, disfrútalos, pero no pienses en el pasado ni en mañana 25 de agosto, piensa en hoy y en los motivos por el cual podrías sentirte alegre. Y es que cuando sentimos alegría, nos sentimos motivados a seguir. Es un impulso para avanzar y esa dirección nos permite movernos, nos permite decir gracias por este día. Y es que eso tiene que ver con la generosidad y tiene que ver con el agradecimiento. Pregúntate, ¿qué debo agradecerle a la vida? Si crees en Dios, si crees en un creador que se preocupa por ti, por mí y por todos los seres humanos, pregúntate, ¿qué debo agradecerle al creador? Hay muchas personas que efectivamente, de acuerdo a sus creencias religiosas, podrían pensar que Dios es el culpable o que quizás por qué está permitiendo tantas cosas. Pero muy aparte de esto, siempre en medio del caos, va a haber algunas situaciones que nos den alegría, recuérdalo. Y es justamente eso, enfocarte en las bondades que te da la vida, que puedes concentrarte en la bondad, que puedes pensar agradeciendo por todo lo que tienes e incluso agradeciendo por lo que perdiste. Por ejemplo, hay personas que yo sé que muchos quizás de ustedes, algunos quizás han perdido algún ser querido, algún amigo con esta crisis. Y pueden preguntar, ¿pero cómo puedo estar alegre si estoy de duelo? Bueno, efectivamente vivir el duelo también es un proceso que conlleva su tiempo y es muy natural en todos, pero piensa en lo bonito que te dejó esta persona. Medita en esos momentos tan bellos que pudiste compartir. Si fue tu esposo, tu esposa, algún pariente, alguna amistad. No te concentres en por qué pasó, qué tal tragedia. No, concéntrate en lo bonito que te dejó. En qué hubiera querido esa persona que hoy, 24 de agosto del 2020, estuvieras haciendo. Y recuérdalo con una sonrisa. Vive tu duelo, sí, vive tu duelo, pero vívelo con bondad, con agradecimiento, con generosidad. Y es cuando fluyen estas emociones que fluye esta de aquí, la principal, que es la alegría. En algún momento vamos a poder tocar este tema del duelo, pero también el duelo se puede vivir con una actitud optimista. Y es que siempre recuerden de que la alegría es un recurso de salud mental. Es un recurso de salud mental porque nos permite atravesar momentos difíciles. Aún en las peores situaciones, recuerda, mírate tú y mira a tu alrededor las bondades que te da la vida. Solo así vas a poder notar que aunque sea muy pequeñito, hay motivos para seguir adelante pensando en el hoy. Vamos a hablar de otra emoción que es la tristeza. Bueno, la tristeza también surge de forma natural frente a la pérdida o cuando te antepones que puedes perder ya sea algo o a alguien, ¿no? Pero da la razón de que la tristeza nos enseña a vivir. ¿Y por qué decimos que nos enseña a vivir? Porque cuando perdemos algo, entendemos su verdadero significado. Muchas veces mientras los tenemos ya sea a personas a nuestro alrededor, tenemos bienes materiales, ¿no? Lo que sea que fuera. Lo tenemos y quizás no lo valoramos, pero cuando lo perdemos es ahí cuando nos sentimos tristes. Y luego vienen otras sensaciones como la desilusión, ¿no? y los demás matices, pero esta emoción de la tristeza es natural. Y eso es lo primero que debemos reconocer, que es normal sentirnos tristes. Pero cuando te reprimes, cuando de pronto destierras la tristeza, es como si perdieras un GPS que te indica qué es lo más importante que tienes. Porque gracias a la tristeza nos reorganizamos, nos transformamos, integramos las pérdidas avanzando, pero en un entorno diferente. Por eso es que cuando una persona sana de su duelo, porque duelo, cuando nos referimos a un duelo, no solo nos referimos a un duelo de perder a un ser querido o a un amigo en la muerte.
Duelo en realidad es pérdida. Cuando perdemos algo, usualmente nos transformamos, nos reconfortamos de tal forma que ya integramos nuevos aprendizajes y aprendemos a vivir mejor. Por eso es que es importante también esta emoción. Obviamente a nadie le gusta sentirse triste. ¿Y por qué razón? Porque lamentablemente la sociedad nos ha enseñado de forma errónea a que llorar está mal, a que si lloras entonces eres débil, a que los hombres no lloran y que si las mujeres lloran entonces son las manipuladoras, ¿no? Nos dicen todo el tiempo lo mismo. Y cuando tenemos hijos, si son hombrecitos, le decimos, los hombres no tienen por qué llorar. Y si es una niña, podríamos decirle ya, y las consolamos más que incluso hasta el mismo niño, porque tenemos ciertos patrones que nos acompañan generaciones tras generaciones, del cual es necesario romper. Porque ¿saben qué? Cuando en realidad lo importante de llorar es limpiar, purificar, reestructurar, y llorar también es un acto de salud mental. Las lágrimas sanan, las lágrimas limpian. Lamentablemente la gente ha igualado a llorar con una debilidad y eso está fuera de lo que es racional, al contrario, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, creen de que llorar implica fortaleza, aguantarse, ¿no? Y creen de que yo soy más fuerte en la medida que no expreso mis emociones. Y si me duele, quiero llorar, pues me la aguanto, dicen, ¿no? Sienten aquí el nudo en la garganta, pero igual pasan saliva y no lloran. ¿Y qué están haciendo con eso? No viven su dolor internamente. Y lamentablemente luego se expresa de las peores formas. Y eso, reprimir el dolor, es la peor enfermedad que existe. Y hoy se sabe que realmente la fortaleza, o mejor dicho, la fortaleza real, es el coraje de expresarnos y tiene que ver con llorar justamente. Porque cuando tengamos que llorar, implica que ya sentimos que el cuerpo nos pide llorar. Y ustedes saben que el cuerpo pide llorar, porque aquí en la garganta ya vamos sintiendo que se nos hace un nudo, y aquí en la pancita, y comenzamos y queremos y a veces nos resistimos. ¿Por qué no hacerle caso a nuestro cuerpo? Si igualmente cuando el cuerpo nos pide, por ejemplo, miccionar, o cuando nos pide de pronto ir al servicio higiénico, le hacemos caso, ¿verdad? ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestras emociones? ¿Por qué no hacerle caso a nuestro sentir cuando nos pide llorar? Y es que justamente es necesario que usted se permita llorar. Cuando salgan lágrimas, no las trate de limpiar. Deje que corran, porque llorar es un acto simple e inconsciente. Y si nos resistimos a llorar, sucede que lamentablemente nos enfermamos. Por eso es que hay algunas personas, cuando a veces están aquí y les caen las lágrimas, hacen esto. Incluso hasta los niños aprenden a hacer esto. ¿Por qué cuando lloran al toque se secan o ya comienzan a hacer esto? Es una actitud inconsciente de que están reprimiendo el dolor. Permítanse de que las lágrimas les llegue por lo menos hasta aquí, pero permítanse desfogar, porque llorar es un acto de salud mental. Y es que, por eso es de que en estos momentos, como llorar es un proceso de adaptación, debes preguntarte ahora mismo, ¿qué me hace sentir triste? ¿Hay algo que puedo transformar en mi vida? ¿Hay algo que necesito purificar? ¿Hay algo que necesito limpiar? Y cómo cuando lo identifiques, te vas a permitir avanzar con más madurez. Vas a permitir aguantar con más equilibrio y sobre todo con más sabiduría. Cuando aprendemos a gestionar esta tristeza, a explorarla, a no acumularla, ya no explotamos, porque la tristeza también tiene un tope. Ya llega hasta el momento máximo y el cuerpo de pronto nos lo pide. Entonces identifica tu tristeza, pregúntate hoy, ¿qué te hace sentir triste? Y aprende a gestionarlo, aprende a reinventarte.
Y es que la tristeza nos invita a la reflexión, a estar en contacto con nuestro interior, porque es una emoción que tienes que reconocer, que tienes que sentir, no la censures, transfórmala. Si tienes un duelo, vívelo, sí, ten tu tiempo de vivir tu tristeza, pero no permitas que ésta te agobie, porque la tristeza no fue creado para ello, fue creada para la reflexión, ¿no? Permítete esta expresión sin evadirla, más bien con el tema de poder expresarla. Y sí, hay personas que la tristeza la suelen confundir con la depresión. Bueno, son estados totalmente distintos, porque la tristeza, al igual que la alegría, es una emoción natural, mientras que la depresión es un trastorno de estado de ánimo porque ya es recurrente, ya forma parte de un desequilibrio. Y en algún momento pues hablaremos de ese tema porque tiene sintomatologías que interrumpen nuestra vida social, nuestra vida afectiva y nuestra vida laboral, mientras que la tristeza no. Alguien puede estar triste, pero igual va a trabajar, igual comparte con su familia, igual comparte laboralmente. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando aprendemos a equilibrar nuestra tristeza, vamos a poder tener un buen manejo de ansiedad, porque justamente la ansiedad se origina muchas veces de la mala gestión de la tristeza, pues. Y como no hay una expresión emocional, al igual que la alegría, nos la reprimimos, entonces nos genera ansiedad, nos genera desequilibrio. Por eso es importante conocer también esta bonita emoción. Vamos a hablar ahora del miedo. Bueno, para muchos el miedo representa cobardía, ¿no? Y en realidad significa, para muchos, aguantarse, ¿no? Esa creencia de decir, no me siento asustado, yo me siento bien, soy muy valiente, ¿no? Pero en realidad el miedo, al igual que la alegría y la tristeza, surge de un modo natural, porque cuando el cerebro percibe que hay peligro de daño físico o de daño emocional para ti o para otros, entonces activa el miedo. Se podría decir entonces de que el miedo permite luchar o huir, ¿no? Para poder quizás intervenir o pasar desapercibido frente a una situación de peligro. Por eso es que a veces nos quedamos paralizados cuando tenemos miedo, ¿no? Bueno, y es que el miedo, viendo el lado positivo del miedo, es una emoción que nos hace prudentes. Pero ojo, el miedo cuando es en exceso nos paraliza. El miedo excesivo o desmedido no es sano, no es saludable. El miedo como emoción sí, porque todos en algún momento necesitamos sentir miedo para enfrentarnos a un peligro. Y es que el miedo, cuando es en exceso o se da de forma irracional, nos lleva a responder irracionalmente, a no pensar en las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Pero también hay aprendizajes del miedo. El miedo nos muestra hasta qué punto, por ejemplo, valoramos nuestra vida, nos hace prudentes y nos permite pensar mejor en las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, ustedes saben, han visto algunos quizás de una u otra forma, aunque no veamos noticias, quizás por las redes sociales hemos sabido del lamentable incidente del día sábado en la noche en una discoteca en Los Olivos, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes de que todas estas personas fueron a la discoteca? Efectivamente, no midieron las consecuencias de sus actos, no tuvieron miedo. Y pueden decir, sí, yo no le tengo miedo al coronavirus de poder contagiarme, ¿no? Como muchos. Pero ni siquiera tuvieron miedo de que sus acciones podían perjudicar a sus familias. Porque si hablamos de algo mínimo, la policía mismo tenía que intervenir si eran más de las 10 de la noche fuera del dentro del toque de queda. Pero estas personas no midieron las consecuencias de sus actos, no fueron prudentes. Y es ahí donde el miedo no se activó. Y hay muchas personas que lamentablemente viven así, sin poder activar esa alarmita, que obviamente la hablamos de una forma equilibrada, porque como decimos, desmedida también implosiona hacia adentro y eso nos enferma.
Y es que lo que sucede es que el miedo muchas veces hace de que las personas se paralicen o creen de una u otra forma algunas ideas irracionales. El otro día estaba leyendo unos comentarios en Facebook de que había personas que tenían miedo de salir a la calle porque sentían de que todo estaba contaminado. Miren ese pensamiento irracional, que claro, es comprensible, pero no está en base a una creencia racional, como ya hablamos en la anterior sesión, ¿no? Porque si fuera que todo el aire esté contaminado, yo no estaría aquí frente a ustedes conversando de estos temas. Los reporteros incluso no estarían dando pues sus reportajes todos los días, ¿no? Y es que este comentario decía: yo siento miedo porque creo que el aire está contaminado. O sea, su miedo ya estaba yendo o estaba creciendo, no estaba ya de forma excesiva. Y es que el miedo en su justa medida nos ayuda a la supervivencia, ¿no? El temor al contagio, quizás en cierta forma, en su justa medida nos ayuda a tomar las medidas necesarias, el uso de alcohol, la mascarilla, ¿no? El protector facial cuando estamos en aglomeraciones. Sí, efectivamente sí, porque nadie quiere dañarse ni a uno mismo ni a sus familias, incluso hasta las grandes empresas, ¿no? Muchos dicen: no, yo no tengo miedo, ¿no? Y les dicen a sus trabajadores que no tengan miedo, pero en el fondo lo tienen, porque les dicen que tienen que tomar las medidas de seguridad y porque saben de que si no las toman, ¿qué hace luego la policía? Puede ponerles hasta multas por no seguir el protocolo, ¿verdad? Entonces siempre, en todo aspecto, siempre va a haber algún tipo de miedo escondido. Y es muy normal sentir esta emoción. Pero si no se controla, a veces los miedos están en nuestra imaginación, como el caso que les di. Y estos pensamientos irracionales que se basan en el miedo hacen que nos volvamos inseguros. Y por eso la idea es mantenerlo en su debido lugar, de forma equilibrada, ¿no? Porque hasta cierta medida el miedo nos protege, nos hace más prudentes, nos hace más sabios. Y sus beneficios, si bien es cierto, son relativos, no son absolutos, ¿no? Porque en la vida hay muchos riesgos. La vida está llena justamente de riesgos. No podemos por miedo, o no podíamos quizás antes, ¿no? Cuando podíamos viajar, quizás por miedo, ay no, nunca voy a salir de viaje. No, disfrutábamos de esas cosas, porque la vida está llena de riesgos, ¿no? Y esos riesgos justamente hay que enfrentarlos en la medida que sea razonable, ¿no? Y la idea es encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, justamente frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Este miedo nos impulsa a que se tomen medidas de adaptación, nos impulsen a que se tomen medidas de protección. Entonces, hasta cierto punto el miedo, como hemos dicho, es normal. Pero lo que no es saludable es su permanencia. Y hasta cierto punto, todas las decisiones que toman, si se basan en el miedo, ya no estamos bien, ¿no? Entonces sería bueno que te preguntes: ¿a qué le temo? ¿De qué me quiero proteger? ¿Es racional pensar de este modo? Por ejemplo, esta persona que tenía miedo de salir aunque sea a la bodeguita porque creía que el aire esté contaminado, todo el aire está contaminado. ¿Es racional pensar de este modo? Entonces, ¿realmente creo que eso sucede? ¿Qué pruebas tengo de que no es así? Entonces, para poder afrontar nuestro miedo, tenemos que seguir 3 pasos. Aceptar nuestro miedo, mirarlo como un maestro que nos invita a ver más allá de uno mismo y afrontarlo en la medida que sea racional. Y en las medidas que sean necesarias enfrentarlos, porque si el miedo necesita salir, debemos dejar que salga. Porque el miedo en exceso genera ansiedad también. Por eso es importante que esta emoción se encuentre en equilibrio. Y bueno, luego hablamos de la ira. ¿A qué nos referimos con la ira? La ira es la emoción que surge también de manera natural siempre que aparece un obstáculo en nuestro camino. Siempre que hay una violación de nuestros derechos o de otras personas, entonces sentimos ira, ¿no?
Entonces es la acción de luchar contra el impacto, nos impulsa a la lucha, ¿no? Pero la ira, cuando no está en su medida, puede ser extremadamente destructiva. Por eso es que vemos tantas agresiones y que incluso estas agresiones llegan a la misma muerte, porque son personas que no han sabido controlar su ira. La ira se controla, no podemos evitarla. En algún momento nos vamos a sentir indignados por alguna situación. Y es peligroso cuando las personas no ponen límite a su ira. Por ejemplo, van tragando su cólera, van tragando su cólera, van tragando su cólera y en un momento explotan y lo manifiestan de la peor manera. De una forma que quizás luego dicen, yo hice capaz de hacer eso. Y ni siquiera son conscientes porque lo hicieron de forma desmedida. Entonces, cuando no se expresa de forma correcta, esta ira implosiona hacia adentro y eso nos enferma. Por eso a veces sufrimos de gastritis, del estómago, y por eso es que salen muchas veces las úlceras gástricas. Y luego decimos, ¿por qué? Porque no tenemos gestión de la ira. Entonces, la ira nos muestra dónde están nuestros límites y cuáles son nuestros valores en un momento dado. ¿Por qué decimos nuestros límites? Porque muchas veces decimos sí a todas las cosas, pero por dentro decimos, ¡ay! ¿Por qué no dije que no? Entonces la ira hace que podamos ver nuestros límites y nuestros valores en un momento dado, ¿no? Y gestionarla de forma positiva ayuda a construirnos de forma útil. Pero al reprimirla o explotarla puede ser dañina. Por eso es que hay que ser perspicaces con la ira. Porque detrás de ello, detrás de la ira, siempre hay miedo, siempre hay tristeza. Cuando veamos a alguien muy molesto, es muy probable que esta persona, detrás de esa molestia, detrás de esa cólera, tenga sentimientos de tristeza, de decepción, de desilusión. Y eso que no sabe gestionar, lo transforma en ira. Por eso es que es importante identificar la ira, ser consciente de su mensaje y a partir de allí ser consciente para avanzar. Por eso es que hay muchas estrategias para el control de la ira. Hay unas pelotitas así terapéuticas, ¿no, Luchito? Luchito tiene acá varias pelotitas, dice. Cuando ya lo hacen renegar, él comienza, ¿no? ¿No, Luchito? Y es que efectivamente hay muchas formas de poder gestionar nuestra ira. Por ejemplo, la respiración profunda. Como dice un proverbio muy bonito, antes que estalle la riña, retírate. Y eso a veces es lo mejor para controlarnos en un momento que estamos molestos. Tomar aire, respirar y cuando ya estemos con cabeza fría, poder conversar de qué nos molestó. ¿Qué hizo que nos sintamos así? El aprender a gestionar la ira también hace que manejemos nuestra ansiedad. Imagínense. Entonces, cuando hay una buena gestión emocional, puedo controlar mi ansiedad. Pero cuando no la expreso o cuando no la expreso de manera asertiva, cuando exploto, cuando ocurren vacíos de la nada, cuando me siento inquieta y a veces digo, pero ¿por qué me siento así? Es porque detrás de eso hay algunas de estas emociones mencionadas que no están siendo expresadas de forma asertiva. Por eso es de que en realidad esto que llevamos por dentro, esto que no expresamos, que no canalizamos, estos pensamientos que no decimos, que interiorizamos, es lo que hace pensar más en el futuro que en el presente. Y eso te genera ansiedad, te genera desequilibrio. Y justamente detrás de esto hay un miedo desmedido, pues. Miedo al futuro, a una proyección hacia adelante, al qué pasará, en lugar de centrarnos en el presente, hoy 24 de agosto del 2020. Haz ese ejercicio todos los días, porque es importante que nos centremos en el día a día, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes miedo a contagiarte de coronavirus, quizás sí, como muchas personas, pero pregúntate por el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mírate un espejo, mira tus ojos, mira el tono de tu piel
y mira que estás sano, mira que estás bien, estás con vida. Y eso va a hacer que te hagas la pregunta, ¿realmente me siento bien? Y eso te va a impulsar a que disfrutes de tu presente, pero con prudencia, con seguridad, ¿no? Por eso la única manera para poder transitar por esta crisis de una forma positiva es estar conectada con nuestra parte emocional. Si nos conectamos con nuestras emociones, si nos conectamos con nuestro presente, si podemos preguntarnos ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiénes están a mi alrededor? Es muy importante expresar lo que sentimos, mirar nuestras luces, por decirlo así, nuestras partes positivas que nos da la vida, pero también nuestras sombras, esos aspectos que hay que ir mejorando, esa gestión emocional. Y por un momento intenta en el día hablar de esas emociones que sientes, porque el no expresarlas, el no hablarlas, hace que pasen por dentro y nos enfermemos. Por eso ese ejercicio que puedes hacer al día es que tú te preguntes al final del día, ¿qué me hizo sentir triste? ¿Qué me hizo sentir molesto? ¿Qué hizo que tenga miedo? ¿Pude expresar mejor la alegría? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo transformarme para el día de mañana? Si hoy pasó algo que hizo que me sintiera incómodo, molesto, pues mañana me propongo hacerlo mejor, a poder transformarme. Y eso va a ser posible de que al conectarnos con nuestras emociones, al conectarnos con nosotros mismos, podamos reducir y manejar la ansiedad. Por eso es de que ya en realidad, como ustedes saben, somos energía. Y como somos energía, podemos vibrar de dos maneras. La vibración más baja de todos los seres humanos tiene que ver con los menores niveles de conciencia. Y es que la vibración del miedo desmedido hace que afloren estas matices de emociones que se combinan entre ellas, ¿no? Cuando te conectas con el miedo desmedido, te estás conectando con las expresiones más bajas del ser, ¿no? Con el egoísmo, con el resentimiento, con la impaciencia, con la envidia. Esa es la vibración más baja, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, nuestras defensas automáticamente también disminuyen, también bajan. Pero la otra forma de vibrar es la forma alta. Y esta tiene que ver con que podemos aspirar a estados de conciencia normal. Tiene que ver con el amor. Y para vibrar alto en el amor, que es un don divino, sabemos que Dios es amor y quiere que nosotros seamos amor porque el amor lo tenemos dentro, está dentro de nosotros, hace que podamos vibrar alto. Y es una puerta de entrada para cualquier emoción positiva, para la solidaridad, la generosidad, para la gratitud. Mientras más alto vibremos, mejor de salud vamos a estar y vamos a ver la vida con otro punto de vista, viendo lo poquito o lo mucho que podamos tener. Eso es lo que nos va a mantener, el hecho de vibrar alto y sonreírle a la vida por las bondades que tiene para nosotros. Entonces, justamente ahí en la confianza, en ver el positivo de las cosas, la seguridad que podamos tener en uno mismo, va a hacer que podamos elijar en la medida que tomamos conciencia de nuestro presente, de lo que estás haciendo hoy, no de lo que vas a hacer mañana. Mañana puedes hacer todo esto y repetírtelo, pero para mañana. Hoy, 24 de agosto del 2020, piensa en tu vida y en lo generosa que está siendo contigo. Y justamente eso va a hacer que vibremos alto y conectemos con nuestras emociones y a la vez disminuyamos o podamos manejar la ansiedad. Por eso te invito a que sonrías. Mira películas de gracia, llena de bromas. Mira, ten actividades que te permitan sonreír. Ríe carcajadas. Si tienes ganas de llorar, también date tu tiempo de llorar. De sentir lo que en ese momento tu cuerpo te está pidiendo que puedas expresar. Y es que la verdadera invitación de ahora
si bien es cierto es el confinamiento en las casas de forma literal, la verdadera invitación es emocional, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestro estado mental y físico es como una casa. Y si mi casa interior está ordenada, está organizada, está bien gestionada, entonces voy a mirar el exterior con lo mismo que tengo por dentro. Pero si mi casa tiene algún desorden, tengo que modificarla, tengo que limpiarla, tengo que sacar emociones, entonces permítete eliminar de tu casa interior algunas cosas que tienes que limpiar, que tienes que purificar, que es necesario sacar. Porque solamente en una casa desordenada y sucia se puede transformar a una casa más linda y nos sentimos bien, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando realmente vibraremos alto, con la vibración del amor. Programen sus rutinas, porque si hay un orden externo, también va a haber un orden interno. A veces podemos decir, no, a mí me gusta en el trabajo estar súper ordenada, pero ¿y nuestra casa literalmente es así? Nuestras vivencias, cómo está nuestra habitación, nuestra sala. Dense el tiempo de reorganizar sus actividades, tener sus rutinas, porque una vida saludable aquí permite una vida saludable en el exterior para nosotros y para quienes nos rodean, ¿no? Y es que tiene que ver mucho una frase cuando sintamos angustia, cuando sintamos que nuestra casa interior ya de pronto quiere brotar, quiera limpiarse, quiera purificarse, debemos tener aceptación de lo obvio, de lo que escapa de nuestras manos, de lo que no podemos controlar, de la incertidumbre, porque piensa que tú estás haciendo lo mejor que puedes, cada día. Después, al final del día, piensa en las cosas bonitas que hiciste, céntrate en lo positivo y vas a tener motivos para el cual tengas que alegrarte, ¿no? Y también debes tener paciencia, porque la paciencia es la actitud con la cual aprendo a esperar. Entonces, esta confianza me va a permitir aprender lo mejor que me da la vida. Elige la gratitud, la aceptación y la paciencia, para que puedas vibrar alto, conectarte y transformarte, que esa es la idea, que te puedas sentir que te transformas. Hay un dicho muy lindo que me gusta mucho y dice, lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Entonces, permite aceptar esta situación, tener paciencia, gratitud para poder transformarte. Y es que en realidad todo pasa. Siempre que ha llovido, después todo ha pasado, ¿no es cierto? Nunca llueve para siempre. Hasta el clima, la naturaleza es tan sabia que nos enseña que todas las crisis llegan a pasar. Por eso siempre recuerda esta frase: mi equilibrio interior determina mi mundo exterior. Repítela todos los días. Mi equilibrio interior, mi equilibrio emocional va a determinar mi equilibrio exterior, mi mundo exterior. Realmente hablar de ansiedad es un tema bastante amplio, pero cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, vamos a poder aprender a manejarlas. Y bueno, las emociones agradables nos dan vida, pero las desagradables nos enseñan a vivir. Por lo tanto, todas las emociones son buenas, de las cuales siempre vamos a tener que aprender. Y de la ansiedad, mucho más. Por eso es de que ha sido muy bonito hablar de este tema, especialmente ahora, porque sí, muchas personas se encuentran y es muy natural sentirse así, es muy natural. Y en realidad queremos siempre seguir velando por su salud emocional, de los suyos y de sus familias. Aquí estoy leyendo algunos comentarios. Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias, Esmeralda Castro. Muchos saludos a Marco Nole también. Aquí nos han escrito varias personas. Héctor Sanginés dice, muy buen tema más para las personas que estamos manejando con todo este tráfico. Y eso es muy cierto, aprende a gestionar tu ansiedad. Y es que cuando vemos el tráfico, ustedes se han dado cuenta que el de atrás está tocando el claxon, ¿no?
y espera que el de adelante avance, pero hay tanto tráfico que el de adelante no puede avanzar, es imposible, está fuera de sus manos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahí? A aguantar con paciencia, porque no podemos estar, no está en nuestras manos, ¿no? También un saludo para María Luz, para Nancy Napanga, para Roberto, para Roxana Álvarez, muchas gracias, para Naida, para María Isabel. Bueno, hoy no hay preguntas. Sí, Roxana dice, doctora, ¿por qué cuando estoy ansiosa me afecta la garganta? Siento como si no pudiese pasar la saliva y más, porque efectivamente, corazón, la garganta implica este órgano en el cual necesitamos decir algo y no lo estamos expresando. Por eso en el transcurso de esta bonita sesión hemos visto que las emociones necesitan ser expresadas. Probablemente haya un tema emocional que no estás expresando de forma asertiva, que te lo estás guardando y que hay que aprender a gestionar. Karen Magallanes dice, yo parezco esto, ansiedad, miedo, temor, angustia por la pandemia. Evidentemente sí, y hay que encontrar justamente el equilibrio y hay que saber distinguir en lo que es ansiedad y lo que es un trastorno de ansiedad generalizado, que sería bueno en algún momento tratarlo. Saludos para todos, María Leonor, Lucía, Margarita, saludos también para Chincha, para Ruth Ciancas, bueno, y tantas personas que nos escriben. Gracias a ustedes, estoy viendo muchos agradecimientos, especialmente gracias a ustedes que nos sintonizan. Estamos muy contentos de llegar a sus corazones. Hagan que esta información se dé como efecto multiplicador para ustedes y para sus familias. De verdad estamos muy, muy contentos por ustedes. Queremos siempre estar preocupados por su salud emocional, su salud física. También saludos para Jorge y Mariana que nos están viendo desde el RIMAC, para Osvaldo y Patti, muchos saludos para Milcos, para Melissa, para Jesús, para Lilian también con sus hijas Priscila y Daniela, muchas gracias por la sintonía. Para José Benito y Flor de María, que son unos esposos que nos están viendo desde Ventanilla también, ¿no? Muy bien, Luchito. A ver, ¿qué otros saludos tenemos, Luchito? A ver, sí, pues. Saludos desde Independencia, dicen, ¿no? Saludos para Angie, la señorita Angie que nos está viendo con mucha atención. Bueno, queremos que esta información la compartan también, porque es interesante compartir temas emocionales, especialmente hoy en día frente a estos tiempos de pandemia. Saludos también para Pamela que nos está viendo desde aquí del centro y para todos los que trabajamos con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Un abrazo y un beso enorme, los queremos mucho y espero que se conecten también mañana con nuestros otros especialistas y la próxima semana y así todos los días. Un beso enorme, cuídense mucho, que pasen bonita noche.